Hola, ¿cómo estás, Kinoki? Comenzamos la primera sesión de la sección Conversacines, hablando de Stanley Kubrick. Eh, antes de empezar, quería comentaros que Crónicas Kinoki tendría que haber comenzado de otra manera. Hemos pensado en poder comenzar en un formato más parecido al típico de youtuber y hablando de directores y de películas en general de cine, y que al final, tal como han ido las cosas, hemos decidido empezar con este formato, que también es muy interesante y muy chulo. Enviar un agradecimiento a Ateneu Roig, cuya página web, roigcultura.cat, podéis encontrar todas las actividades que hacen, entre ellas estamos nosotros, Crónicas Kinoki. Y para hablar para iniciar esta primera conversación, tenemos a alguien que es fundamental dentro del proyecto, porque aparte de ponente, es también el técnico que controla los mandos en las sombras, lo que esta vez nos pone también la cara y la voz. O sea, que si algo Que falla es es, culpa mía. sí, exacto. Que es Óscar Martínez. Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal, Raúl? Hola. Óscar, Bienvenido, Raúl, gracias. a tu propio Óscar, programa. además de uno de los más grandes expertos de streamings en directo de Barcelona, es también historiador, también ha sido fotógrafo, tiene formación de fotografía. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más que sea de interés. No, nada, me gusta el cine y ya está. Y hago esto mira, por pasar un buen rato con un gran amigo como Raúl. Y yo soy Raúl Ruiz. Eh, yo estudié dirección cinematográfica hace ya unos cuantos años, y aunque me siento mucho más cercano a la condición, no sé, de historiador de cine, como un amigo con mi actitud me dice que soy más que un historiador, soy un arqueólogo del cine. Y, bueno, me gustaría que este canal Crónicas Kinoki fuese un espacio para hablar de cine y también para un poco también para difundir, ¿no? Para animaros a ver películas. Bueno, y empezamos con un grande, un director muy conocido. Realmente empezamos jugando en casa, empezamos jugando con alguien que conocemos muy bien, que es Stanley Kubrick, y que además ambos admiramos mucho. Stanley Kubrick se inició antes de hacer cine, con 17 años, envió una foto a la revista Look y se convirtió en fotógrafo profesional. Eh, y aquí tenemos a Stanley Kubrick en esa etapa. Y estuvo trabajando durante unos años en esa misma revista Look. Bueno, Raúl, hemos hecho una selección de algunas de las fotos lógicamente sacándolas de internet, porque no tenemos acceso a la casa de Kubrick, pero, no porque no querramos, pero es porque no nos dejan entrar. Y podemos ver alguna de las fotos que hizo cuando empezó a hacer su trabajo como fotógrafo, que es poco conocido, más que como cineasta. Esta es justamente, si no me equivoco, es la fotografía que hizo con 17 años y por la que le dieron el trabajo en Look. Voy pasando, ¿eh, Raúl? Sí, sí, tú es pasando. Si quieres comentar Esto, alguna, esto es Nueva York, ¿no? sí, sí. Él es del Bronx, es ya de nacido en el Bronx. Y a mí personalmente me gustan mucho las fotos que hizo en el metro, en el metro de Nueva York. Ya, digamos que ya en su etapa de fotógrafo ya apuntaba a lo que sería después como cineasta, ¿no, Raúl? Sí, sí, bueno, o quizás como cineasta usó sus conocimientos como fotógrafo también. Es un poco las dos cosas. Mm.
las fotos también con el limpiabotas también son maravillosas todas. De hecho, escogimos unas pocas, pero hay muchas más y son realmente muy, muy chulas. En general, las fotografías que hace de exteriores y que se ven muy naturales están muy bien, Ujú. muy buenas. Bueno, vamos a empezar a hablar quizás de cómo conocimos a Kubrick y Ujú. qué nos interesó de él, qué fue lo que nos atrajo de su cine. Por Pues ejemplo, Oscar. sí, bueno, a mí Kubrick la verdad es que es uno de mis artistas favoritos. Ya no digo directores, digo artistas, ¿no? Porque mm, digamos que es uno de los responsables, junto con otros, naturalmente, de que me guste el cine y lo vea como una forma de expresión que es digna de cualquier otro tipo de arte, ¿no? Y, y lo que hay que destacar de Kubrick quizás sea eso, es la enorme capacidad que tiene para expresar en imágenes, eh, pues unas historias que desde un punto de vista formal pues adquieren un gran nivel, ¿no? Aparte del puramente dramático, claro. Sí, yo creo que si algo define a Kubrick como cineasta, yo creo que es lo que más impacta a todo que se acerca a su cine, es la gran capacidad que tiene para generar imágenes inolvidables, incluso muchas de ellas son icónicas ya. Esa capacidad para crear imágenes, para transmitir cosas con la imagen es brutal. Luego tiene también también juega con otros elementos estupendos, ¿no? El uso del sonido, el análisis psicológico de los personajes, etcétera, etcétera, ¿no? La Pero música, por ejemplo. la música e incluso el sonido, ¿eh? Incluso diría que la música es fundamental, pero incluso cómo trabaja también el sonido, ¿no? Pero cómo trabaja la fotografía, yo creo que es lo primero que impacta y lo primero que te toca de Sí, su cine. sí, ya hablaremos de ello cuando hablemos de algunas de sus películas, pero realmente quizás sea uno de los directores que más ha cuidado el aspecto fotográfico, ¿no? De sus films. Y ejemplos hay a montones, ¿no? Pero bueno, luego ya destacaremos alguno. Y antes de comenzar a repasar sus películas, pues vamos a ir repasando sus películas una a una, me gustaría comentar una cosa sobre Kubrick, y es que eh, con esa Kubrick es un autor tan espectacular, que además es espectacular que se ve al momento. No, sus películas, como las de otros cineastas, tienen ese punto en el que tú ves una imagen y ya ves la grandeza del cine en un segundo, ¿no? Y, y justamente esta figura, esta capacidad, ha convertido a Kubrick en una especie de mito-leyenda, ¿no? En la que se le ve como a un gran genio. De hecho tenemos planeado hablar también de Orson Welles, que es un director que es también muy similar en este sentido, ¿no? Mm. Cineastas cuya figura, tanto cinematográfica como personal, son enormes. Y en lo bueno y en lo malo, ¿no? Podemos compararlo con otros cineastas que son totalmente lo contrario. Me Sí, porque refiero a... Sí, Perdona, perdona. Raúl, sí, porque Kubrick tiene un poco fama de excéntrico, ¿no? De friki, ¿no? Quizá. Y quizá no sea tan cierto eso, ¿no? Bueno, igual que... Es que yo creo que todo está muy grandilocuente. A veces ves a fans hablar de Kubrick y parece que él invente de cero, que es un genio, una mente superior, que se encontró en un cine que no existía nada y él lo inventó todo, ¿no? Y cuando es evidente que Kubrick para empezar, tiene un proceso de aprendizaje. Uh -huh. Sus primeras películas son de aprendizaje y además se ve muy claramente. Y además el hecho de que él bebe también él bebe de otras influencias, que claro, es un cineasta con tal capacidad que tú ves algo de él y se respira, se siente como algo nuevo, ¿no? Pero él bebe de muchas influencias. Y por un lado está esa exageración en positivo que existe, esa
por ejemplo, cuesta ver más en otro tipo de cineastas, lo que iba a decir, tipo Jean Renoir o Lubitsch, que son cineastas que son geniales, pero que lo son más una vez los analizas, que no cuando ves una imagen suya suelta. El ejemplo que siempre pongo en este sentido es que todo el mundo se harta a hablar de Ciudadano Kane y de Orson Welles y de la profundidad de campo, cuando Renoir también lo está haciendo en el mismo tiempo. Y casi muy poca gente lo recuerda, y el mito siempre es Orson Welles, que parece que lo ha inventado de cero, ¿no? Y que está muy bien, ¿eh? Lo que hace Ciudadano Kane es maravilloso, pero, pues sí, pero existe esa visión en lo bueno muy exagerada, pero también en lo malo. Sí, Esa, sobre Kubrick se han dicho muchas historias. sí, esa visión del artista excéntrico, que lleno de manías y es evidente que Kubrick tenía una personalidad muy especial, que era un obsesivo de la perfección, que era un controlador nato, era alguien que lo quería controlar todo, pero se exagera mucho esa visión, como si fuese casi un genio monstruo, ¿no? Y, por ejemplo, hay historias que están completamente infladas. Mira, y aquí tenemos algunas imágenes en las que vemos a Kubrick posando y que tiene este aura de superartista, ¿no? De gran genio. Por ejemplo, sabemos que Shelley Duvall lo pasó muy mal trabajando con Kubrick. Además, es algo que hay imágenes que lo demuestran, lo vemos. Y, y luego ella ha tenido problemas mentales muy graves, enfermedades mentales. Y, y siempre se habla de que como si Kubrick hubiera provocado esas enfermedades. Es evidente que el trabajo de Kubrick fue para ella difícil, es evidente de que eso no le debió ayudar a su estabilidad psicológica, pero de ahí a decir que Kubrick es el culpable, ¿sabes? Las enfermedades mentales es un tema muy complejo y que puede venir de muchas cuestiones. Puede tener Supo raíces genéticas. claro, supongo que Shelley Duvall pues ya debía tener predisposición a... Y claro, no aguantó la presión, no aguantó la presión de alguien como Kubrick, ¿no? Bueno, voy a poner otro ejemplo claro, que es el divorcio entre Tom Cruise y Nicole Kidman. Uh-huh. Eh, cuando ocurrió, mucha gente dijo, claro, porque como trabajaron con Kubrick fue muy intenso Claro. y claro, no, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Estamos hablando también de otra cosa muy compleja. Las relaciones personales son muy complejas, como para decir que Kubrick es el culpable de haber llevado un matrimonio a, no sé, o incluso historias que se decía que habían ido a su casa y él había recibido a la gente con una escopeta y les pegaba a tiros, cosa que además ha demostrado que es falsa, que nunca ocurrió. Y eso se publicó, o sea, hay ese aura de genio O, loco. o su famoso exilio en Inglaterra, ¿no? Se ha Exacto, especulado mucho exacto. con eso, sobre la razón por la cual supuestamente salió huyendo de Estados Unidos, ¿no? Que es de donde era. Y realmente no es que se le iba huyendo, sino simplemente se fue a un sitio a vivir donde es como si, para él es como si se hubiera ido a vivir al campo, pero teniendo los estudios al lado. Uh-huh. Porque vivía en una zona muy agradable, con su familia, con una familia además muy grande. O sea, no vivía él solo, no vivía él en un caserón solo, sino vivía con una familia extensa. Eh, y además tenía trabajo muy cerca, tenía los estudios muy cerca. Un trabajo en una casa grande, espaciosa, con campo, o sea, un sitio en el que cualquiera que se lo pueda permitir querría criar a sus hijos allí. Y yo creo que por ahí van malos tíos. Él veía que su Nueva York estaba cambiando, porque eso sí que es cierto. El glamour de Hollywood nunca le interesó lo más mínimo, no tenía mucho feeling con eso. Él era del Bronx, amaba una Nueva York, que ella estaba cambiando y se fue a vivir al campo, solo que el campo estaba en Inglaterra.
y además tiene trabajo al lado. Bueno, luego hablaremos de la chaqueta metálica, ¿no? Pero se rodó en Inglaterra. Sí, claro, a partir de que se va a vivir allí, Aunque fuera supuestamente Vietnam. sí, sí, bueno, es que a partir de que se va a vivir allí, ya prácticamente todo se lo rueda en Inglaterra, ¿sabes? Lo adapta todo. El cine, ya sabes. Cine, o sea, todo es falseo, todo es mentira. Bueno, Raúl, ¿qué te parece si Bueno, empezamos con la filmografía? muy bien, Y vamos a le vamos empezar. dando caña Sí, vamos a a los empezar pinitos con. de Kubrick al principio de su carrera. Vamos a empezar con las primeras cosas de Kubrick, que creo que tú además no las has visto, No, la verdad es que con no. lo cual, con lo cual yo voy explicando y si quieres hacerme alguna pregunta, pues tú mismo me vas diciendo. Y bueno, empezamos con su primer cortometraje. Day of the Fight. Exacto, Day of Fight, que es un pequeño documental, un cortometraje documental sobre el mundo del boxeo, que además es algo que le salió justamente porque por su experiencia como fotógrafo, porque había hecho trabajos de fotografía con boxeadores, y a partir de ahí tuvo afinidad con uno de ellos, de esos boxeadores, e hizo un documental sobre él, un cortometraje. Aunque es posiblemente, de los cortometrajes que hizo, es posiblemente el más interesante. Y eso no quiere decir que sea muy interesante, pero es el más interesante que hizo. Es el más cercano a ver al Kubrick que luego vendrá, ¿no? Luego hizo un segundo cortometraje el mismo año, en el 51, que es Flying Padre, que, que es un documental que trata sobre un padre, un cura, que va a zonas muy apartadas de Latinoamérica a predicar, ¿no? El, es, es un cortometraje en el que cuesta mucho más encontrar a Kubrick y que su interés es básicamente como curiosidad hoy en día, ¿no? Luego hizo otro cortometraje, ya casi mediometraje, que es, The Seafarers. sí, exacto, The Ciphers, que es del 53, es totalmente una obra de encargo, es una película sobre del sindicato de marinos. Se puede ver, estos tres cortos se pueden ver en redes sociales. Uno está en YouTube o en Vimeo, o sea, se pueden ver perfectamente, eso sí, en su idioma original. Eh, y este último está considerado el peor de los tres. Bueno, básicamente lo que se considera un trabajo puramente un anuncio del sindicato. O sea, somos los mejores afiliados, básicamente, ¿no? Y dura media hora, o sea que es muy hinchado, ¿no? Tiene fama de ser un documental muy hinchado. Luego vamos a su primera película, y estamos hablando de posiblemente lo primero interesante, o menos curioso, es Fear and Desire, que es una película que además tiene fama, sobre todo porque Kubrick durante muchos años intentó evitar que la gente la viera. De hecho, compró todas, ahí vemos a Kubrick muy jovencito con el reparto de la película. Eh, Sí, es el es, primero a la derecha de la imagen. Arriba. es, eh, Intentó comprar todas las copias para que nadie las pudiera ver. Imaginaos cómo llegó. Y de hecho, realmente cuando se ha podido ver más ha sido después de su muerte. Es una película bélica, prácticamente autoproducida. De hecho, familiares suyos, sus padres y un tío le dieron todo el dinero para poder hacerla, en la que él ya actúa de artista total. Él dirige, él fotografía y él edita. Vemos rasgos de Kubrick en pequeños detalles, en algunos planos, en algunos momentos, en que se ve que quiere cargar a los personajes de mucha psicología y demostrar el lado oscuro de la guerra. Es una película muy amateur, muy cutre. Se nota muchísimo. Y tiene cosas que se nota que Kubrick se está buscando a sí mismo y se encuentra solamente a ratos.
O sea, Bueno, es una película... Sí, esto sí. demuestra, Raúl, por lo tanto, que nadie nace aprendido, que todo el mundo tiene que tener una formación, aunque seas un genio, como decías, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es una peli total y absolutamente de aprendizaje. Por eso Kubrick no quería que nadie la viese, porque me imagino que se sentiría un poco de vergüenza. A mí eso me fascina. O sea, yo como aficionado al cine de Kubrick, me parece muy interesante ver cómo se inició. Pero hay que admitir que es una película que es el único interés que tiene. O sea, si no eres muy fan de Kubrick y no estás especialmente interesado en ver sus inicios, no hace falta verla. Pero como fan, verla es un acto curioso, ¿no? Luego vamos ya a su siguiente película, que es El beso del asesino, que es una película ya mucho más interesante. También sigue siendo una película de muy bajo presupuesto, muy de serie B. También sigue siendo una película de probar muchas cosas y en las que no todo sale bien, con un argumento muy, muy, muy sencillo, muy simple, y unos actores que les falta un poquito para dar batalla, pero aquí ya se ve más a Kubrick. Aquí ya podemos considerarla que es la primera buena película de Kubrick, no gran película, ni mucho menos, pero sí una película que si eres fan de Kubrick, pues acercarse a ella puede estar bien. Eh, es cine negro, eh, trata sobre un boxeador, otra vez más el mundo del boxeo, eh, que se enamora de su vecina y que intentan escapar. Si os fijáis en este plano que estamos viendo, este plano, por ejemplo, es lo que os decía, aquí ya se ve a Kubrick, ya se ve ese gusto por los planos. Otra vez se me ha vuelto a olvidar la... Esa obsesión por la simetría que tenía, por cuidar Es, mucho la es, forma, el encuadre, la composición, exactamente, eso es, ¿no? la iluminación. Eh, Y entonces, sin ser una gran obra maestra, siendo una película de serie B, de cine negro de serie B, muy, muy segundona, es como mínimo interesante. Posiblemente de las películas conocidas de Kubrick sea la menos interesante, pero aún así está bien, se puede ver. Aquí, por ejemplo, vemos otro plano muy chulo en el que estás viendo a la vecina, ¿no? Es un plano muy expresivo. Es un plano que tiene mucha fuerza. Ya. Bueno, antes de acabar, quería comentar que en esta película sí que Jack hace de artista total, porque además de dirigirla, eh, fotografiarla y montarla, además la escribe. Es el único guión totalmente original de Kubrick. Uh -huh. Este. A partir de esta película se va a dedicar a adaptar obras que ya están creadas por otros. Bueno, antes ya son novelas o relatos, aunque siempre adaptándola a su visión, evidentemente. Vamos con su primera gran obra maestra, eh, Atraco Perfecto. Para comenzar, es una película que tiene nombres grandes por ejemplo, los diálogos son de Jim Thompson, que es un gran escritor de novela negra, y además entra en el cine, o sea, y además tiene también un buen reparto con buenos actores, un gran mítico actor de series B como Sterling Harding, Uh -huh. que de hecho es también protagonista de otra película que se parece mucho y que a veces parecen películas hermanas, Sí, sí, sí. que es La jungla de asfalto. La jungla de asfalto, sí, correcto. Tiene un papel muy parecido. Sí, sí, y la trama tienen también muchas conexiones. Y Aquí estamos viendo la novela en que se basa Raúl, ¿no? The Killing, sí, el atraco perfecto, que originalmente se llamó sí, La Matanza, ¿no? sí, bueno, y de hecho la novela tampoco se llama The Killing. Si veis en la portada, de paréntesis pone Original Title, Clean Brick. O sea, la novela se llamaba originalmente Clean Brick. Y luego supongo que para aprovechar el éxito de la película o la fama de la película, la han publicado luego ya con el título de la película, con The Killing. Y
Bueno, si quieres comentar tú, me Sí, consta que es una peli que te gusta mucho. sí, es una película que me gusta mucho. Es la... No recuerdo si fue la segunda o la tercera película que vi de Kubrick, ¿vale? Pero sí que recuerdo que fue la primera película de Kubrick que vi siendo consciente de quién era Kubrick, ¿no? Ujú. Ajá. ¿Vale? Y sí, porque creo que la pusieron en un ciclo de aquel programa de Garci, ¿no? Que daban en la 2 que grandes el cine. Ajá. Ujú. Y además yo cogía y creo que, que era un programa que daban los lunes por la noche. Yo los grababa todos. Cogía una cinta de vídeo y me los grababa todos. Y, y esta fue una de las películas que pusieron. Atraco Perfecto. Y realmente está muy bien escrita, el guión es muy bueno, muy bien montada y sigue siendo una película plenamente visible hoy en día. O sea, cualquiera la puede ver y es entretenida y tiene su particular forma de narrar, o sea, de contar, de montar la historia, ¿no? Ujú. Sí, sí. Para que veamos todo el proceso, ¿no? Del atraco, de la preparación del atraco en sí y luego lo que sucede después y por qué todo se va al traste, ¿no? O sea que es una película muy interesante. Y aparte tiene aparte de que es una película que yo creo que esta, y junto con algunas similares, yo he mencionado una, una película que también ha influido mucho a directores más actuales. Mm, un Tarantino, un Reservoir Dogs de Tarantino, respira de Atraco Perfecto. Uh -huh. O sea, no es para nada una copia, No, no, no. pero, pero tienen conexiones. Sí, sí, yo creo que ahora lo dices y me he dado cuenta de que es verdad. Sí, sí, está claro. Reservoir Dogs, tú ves las dos y dices, bueno, si es que tiene muchos elementos en común, aparte de la Sí, temática, sí. claro. Lo cual Y, demuestra, pues eso, que Tarantino, siendo un director también muy importante, pues mmm, tiene sus maestros. evidentemente, bueno, Tarantino además no lo esconde. Eso de Tarantino, No, claro, de sí, hecho, Tarantino de, su estilo se basa en eso, de hacer evidentes sus fuentes, su ¿no? referencia. Sus Sí. Y referencias. de, sí, sí, y de hecho muchas veces hay mucha gente que lo infravalora justamente por eso, lo A ataca mi justamente juicio, por eso. a mi juicio injustamente, porque no es fácil, no es fácil No es fácil hacerlo bien, no es fácil hacerlo hacerlo bien. No, bien. no, exacto, no es fácil saber de cine y no limitarte a copiar, sino coger los elementos y conscientemente trabajar sobre ellos. Y además, bueno, Esos elementos iconográficos, ¿no? nos estamos yendo Que un poco del tema, pero sí, pero por ejemplo, algo que me gusta de Tarantino es que coge muchas referentes de películas muy malas, no solamente de grandes películas, sino también de películas malas, y mejora esos referentes. uh -huh. O sea, tiene más valor artístico lo que ha hecho Tarantino con ese referente que lo que era el referente original. O sea, Sí. este no es el caso, ¿eh? Porque No, 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 evidentemente... no, no estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Pero ni mucho menos, pero bueno, ya dejando el tema de Tarantino ya, pero para dejarlo ya, decir que para mí Tarantino lo que hace es demostrar que no hay cultura mala, ¿vale? Que todo aspecto cultural, todo aspecto de la creación humana es digno de poder ser tratado artísticamente. Sí, sí, sí. Y que hay talento, incluso a veces en las cosas que, que no lo dirías a primera vista, pero que está ahí, que hay ideas buenas, ¿no? Y en el fondo, algo que también influye mucho en Tarantino y en Reservoir Dogs, pero en general ya más, incluso su filmografía, y que está en Atraco Perfecto, ese punto de personajes eh, en la que incluso el héroe no es un héroe al uso, no es un buenazo, no es un santo, son personajes
que tienen sombras, que además tienen errores, que cometen errores, incluso a veces errores graves, a veces, que además tienen un aliento trágico, tienen algo trágico ahí, un destino trágico que está ahí presente. Eso también es muy de cine negro también. Y pero descubrí que eso lo va luego a desarrollar en su cine. Esos personajes que no son ni blancos ni negros, que no son perfectos y que tienden al desastre, pero siguen adelante, o que cometen errores, eso siempre se va a repetir mucho en las películas de Kubrick. Sí, sí, es una norma. Es una norma que los personajes de Kubrick no te puedan caer bien, porque, como tú dices, están plagados de defectos, pero tampoco los odias, o sea, tampoco... O sea, al final acabas, quieras que no, acabas empatizando con ellos, ¿no? Exacto. Incluso teniéndoles lástima, ¿no? Aunque se comportan a veces como auténticos canallas, ¿no? Pero la Exacto. condición humana en Kubrick está claro que tenía una opinión bastante negativa o baja de la condición humana, ¿no? Pero aún así Baja. pero tampoco se dedica a, a ser un nihilista y a destruirlo todo y tal. O sea, lo mira todo con un poco de distancia, ¿no? Distancia, un poco también de mucho cinismo también. Pero dentro de todo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces humaniza a esos personajes. Uh-huh. Hace que, como dices tú, te encariñas con ellos muchas veces. Sí, sí. O sea, si consigue que te encariñes con Alex Delars, ya hablaremos de Naranja Mecánica, pero si Uh-huh. consigue que te encariñes con ese personaje, que es lo más zafio y lo peor de lo peor, pues es evidente que juega con ese contraste y además juega muy bien. Sí, yo creo que lo que hace es sencillamente consigue fascinarte. Kubrick es uno de los pocos directores que en prácticamente todas sus películas, desde que ya, ya empieza a destacar, que posiblemente la primera sería The Killing, ¿no? Para mí. Sí, Eh, sí. pues ya todas sus películas consiguen que te fascines por su cine. Pues si no hay algo más que quieras decir de Paco Perfecto, que quieras comentar. Pues no, que yo recomiendo que la veáis, porque ya os digo, es una película muy bien hecha y que es súper entretenida. Y, Aunque esté, y además muy bien fotografiada, como siempre, en sí, sí. Kubrick. Bueno, y la fotografía es de Lucien Ballard, es otro gran clásico, un fotógrafo de renombre, que no pega a priori mucho con Kubrick, porque Lucien Ballard es más típico clásico de Hollywood, eh, pero que sí, que es un gran... Es que en Atraco Perfecto ya hay grandes colaboradores en la película y hay grandes nombres, ¿no? Pues eso pasamos a la siguiente película, Pasamos que, a Paths of Glory. que si Atraco Perfecto es la primera obra maestra de Kubrick, aquí ya vamos a la obra maestra definitiva de Kubrick, ¿no? Que lo consagra ya de forma total y absoluta en el cine, ¿no? Senderos de Gloria. Aquí ya cuenta ya no cuenta con nuestro conocido, sino que aquí ya cuenta con una superestrella como Hugh Douglas. Eh, y además se trata de una película muy especial y que tuvo un efecto tan grande que en Francia fue incluso prohibida durante décadas. Yo creo que aquí ya Kubrick sí que hace un cine ya más suyo, más personal, y aquí ya vemos al Kubrick, ya lo empezamos a ver. Ya tiene planos, son especialmente conocidos los planos que tienen Las trincheras. exactamente, o sea, especialmente los planos en trincheras y también de batalla, pero especialmente los de trincheras, ya son planos, ya hay momentos de Kubrick, ya hay travelings míticos, ya, o sea, ya, Yo, sí, ahora que hablas de eso, yo os recomiendo que veáis la secuencia, que es un prodigio, del ataque, ¿vale?
Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, el bando francés y una compañía, ¿vale?, de infantería francesa le encargan tomar una colina, ¿no? Un objetivo. Y la secuencia del ataque, la secuencia de cuando salen de las trincheras y les cae de todo, todo tipo de metralla encima, es espectacular, sencillamente. No tiene nada que envidiar a cosas como lo que hizo Spielberg con Salvar al Soldado Ryan y bajo mi punto de vista, ¿no? No sé si opinas igual, Raúl. Sí, sí. Y es que yo creo que para mí esta película tiene dos, a nivel visual, ¿eh? Tiene dos momentazos. Uno es el paseo que hace Kirk Douglas por las trincheras con un traveling de la cámara brutal y que se ve a la gente ahí esperando para el momento inevitable. Es terrible, es un momentazo. Y luego está el ataque en sí, el ataque es brutal y además está rodado con toda la exquisitez visual, bueno, audiovisual, podemos decir, del cine de Kubrick, del mejor cine de Kubrick. De hecho, es una película que siempre se recuerda por su mensaje antibelicista, por sus diálogos, que son extraordinarios. Es, es una película con un guión brillante. Es posiblemente quizás el mejor guión con el que ha contado Kubrick. Posiblemente, ¿eh? Esto es una opinión. Pero ya hay momentos visuales muy potentes. También hay momentos visuales muy potentes de interiores también, con planos geniales. Entonces, aquí estamos hablando de un Kubrick que es 100% él. Es Kubrick, totalmente. Yo destacaría también, si me permites, de esta película el final. Cuando ha pasado todo, no desvelo el final, pero los soldados otra vez están en el cuartel y bueno, están en la cantina y les traen para diversión suya, les traen una joven, una muchacha, ¿no? Y la fuerzan a cantar delante de ellos, ¿no? Y al principio, pues, la reacción de los soldados, pues, es la lógica de hombres que no han visto una mujer en meses, ¿no? Y que además, Y que y que además sí, sí, sí. y que además es una mujer que es un poco es el enemigo, porque Es alemana, sí, sí. Y claro, ella empieza a cantar y la reacción de los soldados es tremenda, es magnífica. Yo creo que es una de las escenas que con más naturalidad se consigue, ha conseguido un director sacar emociones, arrancar emociones a personas que muchos de ellos no son actores, que son seguramente extras, que reaccionan de una forma muy espontánea y muy emotiva, ¿no? es posiblemente la escena más conmovedora y sensible de la obra de Kubrick, seguramente. Sí, para quien lo acusa de persona fría y sin sentimientos, ¿no? Exacto, exacto. Y de tener una visión súper cínica de la realidad, ¿no? En una película que es tremendamente dura, eh, con esa escena, que es una escena muy emotiva y que guarda un poco de esperanza en el ser humano. Es un poco de luz en la oscuridad, ¿no? A mí o sea, un detalle, es una nota, pues la actriz que hace su papel fue su mujer en la vida real. Se conocieron en la película y fueron luego pareja durante toda la vida, hasta que él murió. A mí también me gustan mucho las escenas de discusión con Josh McCready y Aldous Joe que tiene Kirk Douglas cuando están decidiendo qué hacer, qué van a hacer, ¿no? Cuando Kirk Douglas se enfrenta a los que son sus superiores, ¿no? Al que era superior en campo de batalla y el que lo es, digamos, en las oficinas, ¿no? Que además son todo actorazos. Adolphe Menjou es uno de los grandísimos actores secundarios de la historia del cine. El tipo que hace papelones desde el cine mudo. Llevaba haciendo cine desde el cine mudo. Un gran actor. Y los diálogos son también muy brillantes. Son brillantísimos. Sí,
Sí, realmente, a ver, la reacción que tiene el personaje principal, que es Douglas, con los dos generales, Exacto. cómo consigue el general más grande, el de mayor graduación, manipular a ambos de forma cínica y brutal, es espectacular, ¿no? Y el más grande Están eh, geniales los tres. ese es justamente a dos Menju, el Mm. que, el Sí, que sí, sí, manipula a los dos. el que estabas hablando, sí, sí. McCready, que es este, que veis en la foto, el de la cicatriz, Ujú. es el otro general, que es el que ordena el ataque, ¿no? Bueno, bajo las Exacto, órdenes del otro, pero que es el que ejecuta, y nunca mejor dicho, de ejecutar el ataque. exacto. Sí, sí. Y, y nada, y para rematar, decir que es una de las grandes películas antibélicas de la historia del cine. Está es una película top. Es una película que ya sitúa a Kubrick en un lugar importante de la historia del cine. Si ya Atraco Perfecto, si Atraco Perfecto ya sitúa a Kubrick en la historia del cine, Sin Duda de Gloria ya lo pone entre los más grandes, sin duda alguna. Mm, Y es aún un cineasta muy joven. sí, 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 como se ve en la... creo que, a ver, tengo una foto aquí, en que se ve en el rodaje con Douglas, con Kirk Douglas, Uh-huh. y vemos a Douglas totalmente metido en el papel y a Kubrick pensando en lo suyo. Cada uno muy en su tono. Sí, sí. Sí, Kirk Douglas, uno visceralidad total y el otro... intensidad sí, y, es una gran y, foto esta. y Kubrick con sus cosas en su cabeza. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, venga. Sigamos, Pues ¿no, Raúl? sí, vamos a la siguiente, que es posiblemente una de las películas más comerciales de la carrera y más y menos personales de Kubrick, aunque eso no quiere decir que sea una buena película, de hecho es una muy buena película, que es Espartaco. Espartaco, además de tener un reparto de lujo y una gran importancia histórica, por algo que vamos a hablar, es una película en la que Kubrick se mete un poco de forma accidental, porque en principio la iba a dirigir Anthony Mann, y de hecho Anthony Mann eh, llegó a dirigir la escena en la que arranca la película, en la que está Kirk Douglas como esclavo trabajando en unas minas. Esa escena la llevó a rodar Anthony Mann, que por alguna razón se vio de pelear con Kirk Douglas, y Kirk Douglas lo echó. Lo echó y fichó a Kubrick. Kirk Douglas, aparte de protagonista, era productor ejecutivo, pero con un poder inmenso. Prácticamente él era el que tomaba las decisiones. Esto sería un problema muy grave durante el rodaje para Kubrick. Eh, y como tuvo una buena experiencia con Kubrick, y además era joven y me imagino que lo vería como maleable, fichó a Kubrick con el rodaje ya empezado, Uh -huh. con lo cual Kubrick tuvo que apañarse con lo que Como vemos aquí. con, con Con lo que miles de pudo, extras. con una película En una auténtica superproducción. que no le pega nada, porque es cierto que las películas de Kubrick son muy caras en general, son bastante caras las que va a hacer después, pero, pero no son caras en cuestión de tipo gran producción con muchos extras, sino es cara por su perfeccionismo, básicamente. Y aquí nos contamos con una película mucho más clásica, de un toque visual muy clásico. Sí, también hay leyendas de que hubo muchas luchas con el director de fotografía, con Russell Metty. Hay quien dice que Russell Metty se enfadó y que se quedó a un lado y dejó que Kubrick dirigiera, y luego, y luego ganó el Oscar a la mejor fotografía, gracias a Kubrick. A mí me parece que es una teoría muy poco fiable, porque Kubrick era un jovencito que estaba empezando y Russell Metty era un director de fotografía muy importante, que había trabajado con Douglas Sirk, que venía de haber hecho la fotografía de Set de Mal, una película visualmente brutal. Es un tipo con mucha experiencia.
y que tenía un peso muy importante en la industria. Era el director de fotografía estrella de la productora. Entonces, yo no me imagino a Russell Metty pasando. Y además, visualmente, la película tiene mucho más de Russell Metty que de Kubrick. Es la película de Kubrick menos visualmente, menos kubrickiana. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Entonces, Sí, se podría decir incluso que creo que es la única que, así de las más importantes, que no, que si te dicen, sí, que si no te dicen que es de Kubrick, pues tampoco lo das por hecho. O sea, no es una película muy de autor esta. Pero es una gran película. sí, no. Y además se nota un poco la mano de Kubrick pues, más en los personajes secundarios. Los personajes secundarios son muy kubrickianos en el sentido de que son personajes con muchas aristas, muy complejos, que no Sí, son, que todos tienen su porqué, sus razones, y que todos tienen luces y sombras, menos el personaje de Espartaco y de la esclava de la que se enamora, que son Jane perfectos y Simmons, sí. maravillosos. Exacto. Todos los personajes son personajes que tienen luces y sombras, son complejos y son muy Kubrick, aunque Sí. también es muy del guionista, y eso nos lleva a otro tema importante, Perdona, ¿has dicho? ¿Es muy qué? muy del Ah, guionista de vale. la película, Trambo, sí, sí. que No digamos confundir con Rambo, ¿eh? que se ve mucho también la imagen cínica y crítica que tenía él de la realidad, ¿no? Del mundo. Y incluso también de la política. Es una película que a nivel político es bastante compleja y muy interesante. Es, a mi juicio, Compleja sí, perdona, a mi juicio, Espartaco habla de Estados Unidos. y De de, la, y de la democracia, y la democracia en sí, Estados sí, sí, Unidos. sí, sí. Es una película que analiza lo que está pasando en ese momento en Estados Unidos. No es por casualidad que la escriba Dalton Trumbo, que fue uno de los perseguidos por la caza de brujas, por el macartismo, ¿no? Sí, El sí, más famoso, seguramente. El fue guionista más uno, famoso de fue, Hollywood. sí, sí, fue uno de los 10 de Hollywood, porque en realidad tuvieron muchos más que tuvieron dificultades y tuvieron que dejar de hacer cine o que tuvieron que irse al extranjero, pero Dalton Trumbo es uno de los 10 de Hollywood, que son los 10 originales, los 10 primeros que estuvieron en la lista negra, vamos, y que fue muy sonado el, cuando fue, como, era el más famoso, también está Biberman, el director de La Sal de la Tierra, es otra maravilla, otra joya, el, y bueno, y Espartaco tiene esa lectura política que es muy potente, muy interesante, porque habla de la corrupción, habla de la seguridad, de cosas que aunque fuesen de la América de entonces, aún hoy hay mucha gente que prefiere una idea de seguridad a la libertad, ¿no? Esa dicotomía entre libertad, corrupción y seguridad, ese juego, esa visión de que mucha gente cree que un líder fuerte te da estabilidad y que es lo importante, son temas que aparecen en la Sí, película y sí, están sí, ahí. son dos temas. Más que con Espartaco, el enfrentamiento que tiene el personaje de Laurence Olivier es con el personaje de Charles Lawton, ¿no? Exacto. Que para, o sea, es lo que yo decía antes refleja un poco la vida política americana, porque Olivier es el macartismo, es el partido republicano y Lawton es el partido demócrata, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, 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 sí. A O ver, sea, naturalmente salvando las distancias, ¿eh? con Pero, metáforas, sí, evidentemente, con metáforas, pero es jugando eso un también poco... jugando con la historia, porque el Craso, que es el personaje de Laurence Olivier, luego formó el triunvirato con Pompeyo y César. y César, y que además fue a la larga acabó siendo el final de la República. Claro que Sí. entonces no lo sabían. Pero, Y Craso no se veía a sí mismo como alguien que iba a romper la República, ni mucho menos. Pero juega con eso, la película juega con eso. Sabemos que es un personaje que tuvo un papel en el final de la República, ¿no? Y juega con ese posible final, ¿no?
y sí, juega con esa visión más progresista de la política y la otra más conservadora. Ujú. Y luego has mencionado los grandes secundarios que hay en esta película, ¿vale? El otro gran secundario que aparece, que para mí es un personaje eh, brutal, una gran interpretación de este hombre, de Peter Ustinov, Sí, es que y, además es y un que personaje, sí, sí, dime, dime. no, además es un personaje muy divertido, Sí, muy, muy muy, lúcido. muy, muy divertido, muy divertido. O sea, le da mucha soltura a la película. Eh, y cuando ya se juntan, cuando ya se unen Ustinov y Lawton, ya la cosa ya mejora mucho. Vale. Sí, sí, bueno, es que los diálogos entre ellos dos son brillantes y además, claro, como ellos dos son actores, son actorazos, es que se lucen, es que se lucen muchísimo. Son diálogos muy brillantes, con mucha ironía, con, con esa lucidez, que las palabras dicen cosas, pero dicen un poco más de lo que dicen. Y Y hablando de eso, hablando de diálogos brillantes, la famosa escena del baño, ¿no? Que supongo que querrás comentar. Aquí tenemos una foto. sí, sí, bueno, es la famosa escena que tienen Tony Curtis y Laurence Olivier, en la que Laurence Olivier, que hace de Craso, el gran patricio, ¿no? Tiene su esclavo, Tony Curtis, que está bañando y le hace una pregunta insinuante, ¿no? Que, ¿no recuerdas tú, Oscar? Sí, algo así como ¿tú qué prefieres, las ostras o los caracoles? ¿Y qué opinas de la gente que opine lo contrario? Que si te gustan las ostras, ¿qué opinas de la gente que le gustan los caracoles, no? O sea, eh, Es, es un por, diálogo que fue cortado, que fue censurado, por exacto, decir, por la censura española, por ejemplo. sí, y fue añadido después, o sea, pudimos verlo después, sí, sí. Sí, se nota en el doblaje. Y aquí yo creo que en este diálogo, aparte de la ironía que baña la película, es una película muy dramática y todo lo que tiene que ver con Douglas es muy dramático. Todo lo que tiene que ver con la participación de Douglas es súper dramático, ¿no? Pero luego con los secundarios tiene ese punto de ironía, esa punta de humor muy inteligente, muy brillante. Porque en principio podemos pensar que lo hace para mostrar a Craso, al personaje de Laurence Olivier, como alguien perverso, ¿no? Como un pervertido, ¿no? Uh -huh. Pero, pero es que lo hace con una naturalidad, lo hace Pero es que la paradoja es que en la película y la realidad también, en el caso del Partido Republicano, eh, el personaje de Laurence Olivier representa los ideales conservadores, pero luego la intimidad no, se comporta de forma totalmente diferente. O sea, eh, es un hombre dedicado al placer. Vaya. Bueno, sí, cosa sí, que en Roma no era muy difícil, ¿no? Eh, y en cambio el personaje de Lawton no se esconde de de sus opciones ni eso, sexuales, ni sus preferencias por la comida, por la buena vida, ¿no? O sea, no, sí, sí. no. Pero, pero en cambio el otro tiene que guardar las apariencias, ¿no? La hipocresía propia de una sociedad puritana como la norteamericana, ¿no? Se Y ve a mí muy es bien reflejada. y esa escena la considero que es una escena muy Dalton Trumbo. Es Uh muy -huh. del guionista, se nota muchísimo, tiene esa ironía ácida que es muy de él. Y por otro lado, me gustaría, antes de pasar a la siguiente película, me gustaría destacar un par de, un par de momentos de la película que me encantan. Una es cuando en la batalla final, la batalla importante, el montaje que hay previa a la batalla, ¿no? De la preparación de la batalla en la que vemos los ejércitos frente a frente, ¿no? En la que el montaje juega con la música de Alex North, la música es otra cosa que está muy bien, es una música muy clásica, es un uso de la música muy clásica que hay en la película, algo que tampoco es muy Kubrick, pero
pero está muy bien ensamblada música y montaje para crear un punto épico cuando realmente están ahí, simplemente están esperando a empezar la batalla y es un momento majestuoso. Es una de las grandes escenas del cine y de la película, ¿no? Y luego me encanta mucho también todo lo que es al principio de la película en la escuela de gladiadores y la relación de Kirk Douglas con el personaje que interpreta Woody Strode, el personaje afroamericano, ¿no? Mm. Que es además es un Sí, creo que actor tengo aquí algo. además que los que sepan, bueno, conozcan el cine de John Ford, que tendrá mucho aprecio porque básicamente John Ford lo descubrió en películas como El Sargento Negro o El hombre que mató a Liberty Balance. Sí. Y Mm. que además tiene una experiencia dilatada dentro del spaghetti western. No era Mm. un gran actor, era un actor Hasta, limitadillo. hasta que llegó su hora. Exactamente, en el O arranque de Once hasta que llegó su Upon a hora. Time in the West. Sí. Exacto, sí, sí. Pero tenía mucho carisma, tenía carisma. Y aquí está francamente bastante bien, todo lo que tiene que ver con él, el, la relación de enfrentamiento que tiene con Kirk Douglas, pero luego su muerte, o sea, está bastante bien. Es muy interesante esta parte en la que Kirk Douglas se ve como, como aprendiz de gladiador. Mm. Sí, sí. Sí, es de lo mejor de la película. Sí, sí. Muy Y bien. nada, no sé si hay algo más que quieras comentar. Pues Pues no, yo creo pasamos. que vamos avanzando, ¿no? Sí, vamos con la siguiente, que es Lolita. Después de Espartaco, que fue una experiencia en la que Kubrick tiene una relación de amor-odio con la película porque no es muy suya, aquí sí que quiso hacer una película más a su gusto, ¿no? Y aunque no lo parezca, sí que lo es, porque es una película que tiene algo muy Kubrick y que se va a repetir a partir de ahora, que cada vez va a tener más capacidad para decidir sus obras. Porque Espartaco le ofrece algo que Estrada no tenía, que era un éxito comercial. Gracias a Espartaco se puede empezar a permitirse a escoger cosas y a tener cierto poder. Decide adaptar la novela de Vladimir Nabokov, que se había publicado poco antes y que había provocado un gran escándalo por mostrar con una sensibilidad muy extraña y muy negra una relación de amor que podemos considerar total y absolutamente pedófila, ¿no? Y aunque Kubrick adapta muchas cosas de la novela y se toca cosas, mantiene ese punto malsano y muy mal rollero. El protagonista es que vemos esta escena, esta imagen que estamos viendo ahora mismo, es de él estando con la madre de Lolita, en la que va a tener una relación sexual, y está mirando la foto en la que aparece Lolita. O sea, es la verdad, o sea, tiene un punto muy... Y que más esta imagen provocó también problemas de censura. El, y es una película que es provocadora, pero que en en el propio planteamiento de hacer una adaptación de esta obra, ya está ya está la provocación. Ya hay un deseo de provocar y de tocar temas delicados. Mm. Y es algo que se va a repetir en su filmografía. Sí, sí, a A partir va a partir de ser aquí, una constante. es exacto. Y es una película que, en ese sentido, marca un inicio en la carrera. Ya el, eh, Sendero de Gloria ya había generado problemas en Francia, ¿no? Pues esta Mm. película va a generar problemas everywhere, en todas partes. Va a generar reacciones a favor y en contra de esta película. Es una película muy de corte visual, aparentemente clásico, pero yo creo que es una película de intersección entre el Kubrick más clásico y el Kubrick que vamos a ver después, ¿no? Más artista. Y es una película que está repleta de humor muy negro, muy perverso, muy retorcido, incluso si quieres decirlo, con personajes malsanos. El propio personaje de James Mason es muy malsano, pero el de Peter Sellers, vamos,
es tan o más que el protagonista, porque, o sea, y luego el personaje de la madre, de una, estupenda Shelley Winters, en la que hace un personaje casi como patético, que cegada, que no quiere ver la realidad, que se deja engañar, pero además de una forma muy, muy evidente, y que eso lleva al, al desastre, ¿no? Bueno, lleva al desastre la actitud que tiene el protagonista, evidentemente. Eh, Posiblemente el problema que tenía la película es la actriz protagonista, que es eh, Sueli Lyon, que tuvo, en ese momento se convirtió en una gran estrella, pero que nunca fue una actriz con una gran capacidad. Dicen algunos, se quejan algunos de que el personaje es más mayor que en la novela. Me imagino que Kubrick se atrevía, pero no tanto. Pero, pero más allá de que es una chica muy fotogénica y que en ese sentido está muy bien, porque en las fotografías, en los fotogramas, es un fotograma y queda muy bien, le falta carisma, ¿no? Por ejemplo, en los años 90, si no recuerdo mal, Adrian Lyne adaptó también Sí. Lolita, con Jeremy Irons, y ahí haciendo el papel de James Mason, y ahí el personaje de Lolita, interpretado por Dominic Swain, que sigue siendo mayor que el personaje que hay en la novela, pero lo hace francamente muy, muy bien. Dominic Swain seduce, genera todas las sensaciones que tiene que generar Lolita. Y mira que Kubrick a mí me parece infinitamente superior a Adrian Lyne como director. Pero el tener una Lolita que funciona muy bien y que transmite, ayuda muchísimo. Posiblemente sea el punto débil de la película, ¿no? Eh, por lo demás, estamos en una película que marca ese arranque al Stanley Kubrick más atrevido. Y solamente por eso creo que merece mucho la pena. Y también es una película en la que vuelve a tener imágenes icónicas, en la que se ve un Kubrick que crea imágenes icónicas, aunque no sea su película visualmente más espectacular y recordada. Es una película que ya genera imágenes icónicas. Hemos visto la imagen de ella con el Hula Hoop y James Mason mirando, ¿no? Es una imagen también ya muy icónica. Y también está la imagen de ella tumbada en el suelo Sí, en con... una hamaca o en el suelo, Exacto, sí. ¿no? Sí. Sí. Y que, ¿sabes? Y que son imágenes ya que están en la historia del cine. Eh, bueno, y que vemos ahí ya a un Kubrick que ya se le ve, que empieza a ser, ¿no? Bueno, creo que tú, Lolita, no lo has visto, No, no lo he creo. visto. Entonces, vamos a la siguiente película. La siguiente Doctor película es Strangelove. exactamente, tiene un título, en España se estrena un título horrible, que es Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, que además es un puñetero spoiler de la hostia. Y mira que yo no soy una persona obsesionada por los spoilers. Creo que existe una obsesión excesiva con el spoiler, ¿no? Y se consigue que la gente hable de cine sin decir nada, ¿no? Pero es una cagada, ¿no? Y podrían haberlo perfectamente usado el título original, ¿no? Doctor Strangelove, o Cómo amamos a amar la bomba, ¿no? Que es un título... Bueno, literalmente sería cómo aprendo a dejar de preocuparme y amar la bomba. Pues, un título un poquito largo para traducirlo al castellano. Pero bueno, Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú también es largo y es mucho menos interesante, creo yo. O sea, el título original tiene mucha más mala leche. Tiene Sí, sí, mucha más mala leche. sí, seguramente es la más irónica de las películas de Kubrick. Y no esconde ningún spoiler importante, porque es el tema de la película, el amor a la bomba, ¿no? Es una Sí, sí. parodia de la Guerra Fría, total, total. Y es una parodia en la que además
no se tiene piedad con nadie. Ujú. O sea, no es una parodia en la que, venga, vamos a reírnos de los comunistas, que es fácil, ¿no? No, no. Aquí nos vamos a reírnos de todo y de todos. Sí, es una mirada totalmente cínica sobre cómo la humanidad estuvo puntito, puntito, puntito de autodestruirse. Porque lo que sucede en la película, en la realidad, sucedió algo muy parecido con la crisis de los misiles en Cuba. No, podemos Se, decir, se pues, pusieron, aquí están mis gónadas, ¿no? Encima de la mesa para ver quién es más chulo y entre los dos estuvieron a punto de apretar el botón. sí, podemos decir que la película lo que ocurrió en la película no ocurrió en la vida real, pero estuvo cerca, Estuvo estuvimos muy muy cerca. cerca, muy cerca, muy cerca. Y a mí cuando la vi por primera vez, y creo que fue de las primeras películas que vi conscientemente de que existía un señor que se llama Kubrick, eh, me flipó muchísimo. Fue una película que me encantó y me gustó mucho, sobre todo por la mala leche que tiene para contar algo que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Mm. Eh, Porque cuesta ver películas que critican de una forma tan ácida y tan potente algo que está ocurriendo en ese mismo momento. Creo que tienes una anécdota interesante con Bueno, esta foto, ¿no? sí, sí, esta foto. A ver, esta foto enseña lo que supuestamente era el centro de mando del Estado Mayor norteamericano, eh, que Kubrick se lo ocurrió muchísimo con estos gigantescos mapas, con los misiles apuntando los objetivos en la Unión Soviética, ¿no? Y todo el centro de mando, todos los generales, todos los jefes del Departamento de Defensa, todos fumando como camioneros alrededor de esa mesa redonda con esa enorme lámpara, ¿no? Y cuando hay la anécdota que dice que cuando Reagan llegó a la Casa Blanca, cuando ganó las elecciones en el año 80, creo que fue en el año 80, quiero recordar, preguntó dónde estaba la sala, ¿no? La sala que aparece en la película. Porque realmente había creído que la sala era real, que la habían rodado allí, ¿no? Y eso, Lo cual demuestra la capacidad que Kubrick tenía para recrear espacios y para hacer cine espectacular, ¿no? y además, y eso que Ronald Reagan había sido actor durante años. Bueno, pero de los malillos, o sea que tampoco cuenta. Bueno, tampoco se exagera con lo malo que era Reagan. Reagan era un actor de montoncito. Tampoco era terriblemente malo, No, ¿no? no, no, Algún, sí. no digo que fuera muy malo, De digo hecho, simplemente de que hecho no destacó. no, pero tiene películas que no están mal, de Alan Duan y tal, que están bien. Eh, pero bueno, algo también de la película que quiero como mínimo mencionar es la participación en el, en el guión de, de Terry Southern, que fue que durante la producción de la película fue un estrecho colaborador de Kubrick. Posiblemente junto con Peter Sellers son los tres, Stanley Kubrick, Terry Southern, como co-guionista, y Peter Sellers como actor que interpreta varios papeles, son posiblemente los tres puntos fuertes de la película. El reparto es brutal, ¿no? Pero Mm. digamos que el sentido del humor que tiene, todo lo que tiene la película, la marcan un poco entre los tres, porque Stanley Kubrick en esa fama de director frío, trascendental y tal, y esta película es un puro desmadre desde Sí, principio sí, a fin. es una comedia muy negra. Y, Sí, porque y, y, consigue ridiculizar al poder de forma pasmosa, ¿no? y muy loca. Es una película que uno no suele asociar a Kubrick, pero lo bueno es que es una película muy kubrickiana, porque es muy crítica, da esa visión del ser humano que tiene Kubrick, y en la que Kubrick demuestra que tiene mucho sentido del humor y que sabe y que es también creativo usando el humor, que es creativo también con el humor, ¿no?
sí. y posible. Hay un momento que para mí me pareció muy divertido, Raúl, perdona que te interrumpa, pero No es sé si. cuando eh, llega el ejército a la base desde la cual se ha dado la orden de lanzar el ataque a la Unión Soviética y claro, tienen que tomarlo por asalto para contravenir la orden, ¿no? Y para que los aviones regresen. Se evita así una guerra nuclear, ¿no? Y uno de los personajes que interpreta Peter Sellers, que es uno de los agregados militares de Gran Bretaña en la base, que está allí pues, prácticamente por casualidad, eh, necesita llamar por teléfono para hablar con el presidente de los Estados Unidos. Y claro, no tiene dinero en el bolsillo y le pide a uno de los mandos militares que ha asaltado la base que le dé una moneda. Y el militar le responde: ¿usted se cree que nosotros vamos al combate con dinero en el bolsillo? Con calderilla o algo así, ¿no? La frase es muy buena. Y entonces le dice: bueno, aquí hay una máquina de Coca-Cola, reviéntela con el arma, con el fusil que lleva, hay dentro monedas, entonces podré llamar por teléfono al presidente, que es súper urgente, que tengo que llamarle porque el mundo se va a la mierda, ¿no? Y, y el tipo dice: ¿usted cree que voy a yo a romper una propiedad de los estados de la Coca-Cola? Porque es una máquina de Coca-Cola. O sea, hasta qué punto es hilarante y absurdo todo esto, ¿no? Y claro, no tampoco asociaría a un actor como Peter Sellers a Kubrick. Es un actor justamente siempre juega con la hipérbole, con la exageración. De una forma muy inteligente, porque era un actor con mucho talento, ¿no? Uh-huh. Pero que no tiene ese punto trascendente y serio. O sea, uno piensa en Peter Sellers y piensa en caos. Y uno Sí, piensa en piensa Kubrick en el guateque. y uno piensa en Kubrick y piensa en orden. Uh-huh. ¿Sabes? Y además, por lo que sé, se hicieron muy amigos. O sea, fue una colaboración estrecha y muy amistosa. Te digo, Uh-huh. junto con el guionista Terry Sotherns. A mí, por ejemplo, me flipó mucho, muy cercano a la escena que dices tú, cuando tienen el diálogo en que empiezan a hablar de los fluidos que meten en la Sí, bebida, sí, que no sí, sé sí. qué. A mí eso me encantó muchísimo, Sí, porque sí. además, cada vez que veo teorías paranoicas delirantes, que en Internet las hay a tropecientos, con el coronavirus han habido a mogollón, pero muchísimas, Uh-huh. siempre recuerdo esa escena, Sí. porque Sí, porque estás viendo al general. Dices, este tipo aquí sería de Vox directamente. sí, sí, ese tío está zumbado, Está hace unas totalmente teorías zumbado. súper retorcidas que dices, y con un sentido de la lógica, o sea, y en el mundo real es que se da mucho. Hay mucha gente que está Sí, sí, muy, sí. muy así. Sí, sí, que se cree la imbecilidad más grande que le puedan decir, ¿no? Efectivamente. Y lo paradójico es que son gente que a veces tiene poder, como Trump, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, Bolsonaro o Boris O Johnson, es que. Bolsonaro, o Boris Johnson. Ahora, bueno, y la lista sería más larga, ¿eh? Sí, 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 sí. Y nada, y todo lo que es en el mando de operaciones, que hemos visto antes, con las mapas y tal, todo eso también es brutal. Los diálogos que hay de toma de decisiones, de tensión, de llamadas a los soviéticos, de diálogos con. O sea, y luego el final con el personaje de Dr. Strangelove, ese nazi Sí, que no puede que esconder. además Kubrick se atreve con esto, con un tema tabú, que es el tema de cómo el gobierno norteamericano se hizo cargo de los científicos nazis, ¿no? Para fabricar la bomba atómica y luego para sus historias con militares, ¿no? Y Eh, además lo hace con una escena que es muy poco Kubrick, porque parece una escena
además, muy improvisada. El momento en que Peter Sellers empieza, que se le va la mano, que no sé qué, Sí, sí. parece una absoluta locura Sí, es una de las grandes interpretaciones de este actor. Sí, sí, es muy, muy divertido. Muy divertido. Bueno, voy a poner una foto otra vez de él porque es espectacular. Está espectacular este hombre. Sí, sí, genial. Y luego y además, tenemos... Sí, dime, sí, dime. sí, bueno, no, y además que se ha convertido en otro gran icono, otra, otra imagen icónica del cine, la de él haciendo las manos, es una escena también Ujú. icónica. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, el título de la película es su personaje, el Doctor Strangelove. Sí, sí, que apenas sale en Amor realidad. extraño, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Que apenas sale en la película en realidad, pero Sí, sí, sale al final, ¿no? Pero que es un poco, representa un poco ya la culminación de la locura, ¿no? Que se ha sí, sí, apoderado de la humanidad, ¿no? Y que sí, sí. culmina en en esta escena, en este plano. Sí, exactamente, es otro plano icónico y mítico de la película, con otro momentazo. Y para mí, bueno, el otro día lo hablábamos, Raúl, creo recordar, eh, o a lo mejor la memoria me falla, pero bueno. Eh, como, aunque estoy revelando un poco el final de la película, lo siento, Bueno, pero bueno, es una película que mucha gente la ha visto ya. Eh, y si no la veis, la tenéis que ver. Eh, la inmensa ironía del final con la música, ¿vale? Final con la, mientras está con sucediendo la, el apocalipsis. con la sinfonía Sí, sí, de sí. amor. Sí, sí, esta canción, sí, sí, de nos vamos a volver a ver otra vez. Sí, sí, a reunir juntos, ¿no? Con Eh, esa ironía tan... sí, sí, espectacular. Realmente es una de las películas que más me impactó cuando la vi, de Kubrick. Sí, sí. Sí, sí, también me generó también un impacto importante también. Pero sobre todo por esa mala leche que tiene, que me sorprendió, porque es que no hay tantas películas. Tú ves películas que tengan mala leche con lo que está ocurriendo en ese mismo momento. Ujú. O sea, no con películas que hablen de un pasado incluso reciente, no, no. Películas que hablan de algo que está ocurriendo en ese mismo momento, que se están viviendo. Pues pocas tienen esa mala leche. Algunas lo intentan, pero pocas tienen ese punto tan, tan genial de esa mala hostia. Mm, sí, Bueno, si hay algo más que quieras añadir de Teléfono Rojo. pues no sé. Bueno, el Pues, personaje de George C. Scott también está muy, muy, muy bien. sí, claro, actorazo, buen actor. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Otro que hace un papel también loquísimo también. Ujú. Sí, sí. No, o sea, te das cuenta de... O sea, nos hacemos una idea de que el mundo lo controla gente muy, muy sensata y muy, muy súper informada y tal. Y Kubrick lo que hace es convertirlos no sé, Honestas, sí. en marionetas, ¿no? En caricaturas, ¿no? Sí, sí. Eh, Sí, sus sí, reacciones bufones. son, Es que son... sus reacciones son mientras se están preocupando sobre los secretos militares en un momento en el cual en pocos minutos va a destruirse el mundo, ¿no? O sea, la paranoia anticomunista o anticapitalista, según el bando que mires, pues esto es brutal, ¿no?